se plantea un elemento esencial que tiene que ver con el tema de los tratados, ¿ya? Están los tratados internacionales, que son acuerdos formales o escritos, ¿cierto? Que se celebran entre estados regidos por los principios del derecho internacional, es decir, que hay soberanía en ambos estados, ¿cierto? Y que se tratan sobre distintos temas, ya sea el respeto a la soberanía, la independencia de los países o la determinación de los pueblos, ¿ya? Estos tratados internacionales, la idea fundamental es que, por ejemplo, cuando se hacen tratados entre dos países, es fundamental que estos tratados no violen las constituciones de estos países que tiene cada uno, ya porque no puede intervenir respecto a ese tema que es de la soberanía interna, ya. Eh, Según el consenso internacional, estos tratados tienen el mismo rango que la Constitución, o sea, están a un muy alto nivel, podríamos decir, legal, ¿ya? Y sus materias abarcan tanto el tema de los derechos humanos como el cuidado del medio ambiente, el sistema económico, etcétera. Todo eso va a depender de qué tipo de acuerdos se realicen, ¿ya? Son ratificados en el caso chileno, ¿cierto?, por el Congreso Nacional y promulgados por el Presidente de la República. Eh, Principalmente en ámbito de derechos humanos y medio ambiente, ¿cierto?, que son como los temas donde más se realizan los tratados internacionales. La importancia que tienen estos tratados se basan principalmente en que plantean un cimiento legal, ¿ya? Lo fundamental es establecer un elemento o un criterio dentro de los objetivos de un país que lo oriente. Por ejemplo, si un país está muy abocado en el tema económico, tal vez está dejando de lado tal vez el tema medioambiental, por ejemplo, por ser más productivo, y eso generalmente a la larga va a generar un problema, ¿ya? Cuando hay acuerdos internacionales que fomentan el tema medioambiental, obligan a esos países o se establece como un nuevo objetivo en el fondo, ya no preocuparse tanto de un área, sino de la otra, que sería por ejemplo en el caso medioambiental, ¿ya? Y son acuerdos que son validados en las cumbres internacionales que se realizan, donde se reúnen los grandes países, ¿cierto?, que realizan estas condiciones. En materia de derechos humanos también plantean un límite a la soberanía del Estado, ya porque señalan obligaciones, o sea, esto es fundamental, creo que lo explicamos en algún momento dado en clases, que era el tema de que eh, hay algo encima de las constituciones que es el Tratado de los Derechos Humanos, porque esos pertenecen a las personas de manera particular, no pertenecen a los estados, no pertenecen a la soberanía de nadie, nadie se los puede adjudicar en ese sentido. Entonces, por eso son tan importantes los tratados internacionales referentes a los derechos humanos, porque implican obligaciones a los estados, ¿ya? Eh, por ejemplo, el protocolo de Kioto es uno de los tratados internacionales en el ámbito de reducir la emisión de contaminantes, ¿ya? Todos ellos cumplen una función fundamental dentro de la estructura. Acá, por ejemplo, se plantean muchos, ¿cierto?, tratados que se han ratificado por Chile a nivel internacional. Los grandes pactos internacionales que ha tenido, como los derechos civiles y políticos del 66, o la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 1984, ¿ya? Que de hecho, si lo recuerdan, estábamos en dictadura todavía en ese momento, ¿ya? Que fue ratificado por Chile en el 2008, mucho tiempo después, ¿ya? La Convención de los Derechos del Niño en el 89 y así sucesivamente muchos de los tratados que forman parte de la estructura del Estado chileno en la actualidad, ¿ya? Así que lo importante, chiquillas, es ir investigando estos temas en particular y a partir de ello generar el desarrollo de la actividad. Si tienen dudas o consultas, no duden en realizármelas, por favor, y espero que les vaya muy bien.